Querida Nani Rodríguez, María Fernanda, qué alegría recibirte, presidente de la Fundación Gonzalo Rodríguez. ¿Cómo estás? Estás con toda hoy, ¿eh? ¿Y qué? ¿Fanática de Ricky? Fanática de Ricky. Y sí, Somos ¿quién no? contemporáneos ¿Y quién con no? Ricky. Y obvio, y sí. Estamos sí. todos igual. ¿No te desilusionó cuando te diste cuenta que no podías ser la novia de Ricky Martin? Sí, casi me muero. Fue duro, Tuve ¿no? una Un depresión, un golpe bajo. Nunca me pregunté cómo habrá sido eso, porque ahí en mi caso aumentaron las posibilidades. No. Claro, ¿no? lo Uno se evalué. alegró. Claro. No, todas las mujeres era el... Pero estuvimos meses hablando. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí. ¿Era un Y tema sí, frecuente? Y sí, perdimos. Nani, bueno, esto por ejemplo, el comienzo de clases se vio muy rápidamente reflejado del día de ayer y hoy particularmente a la mañana. Cambió la fisonomía de la ciudad una Sí. vez más en materia de tránsito. Y también empieza a jugar el factor del apuro. Y ni que hablar, estamos hablando de los más pequeños y las medidas de seguridad que hay que tener en el transporte profesional, en el transporte escolar y habilitado, pero también en el día a día. Muchas veces ese sistema que se hace cuando una misma madre, un mismo padre lleva a muchos compañeritos a la escuela o al colegio. Bueno, es un tema que vuelve el de la seguridad vial con mucha fuerza con el comienzo de clases. Sí, yo creo que lo que tenemos que empezar a entender de una vez por todas es que es la primera causa de muerte de los niños a partir de 5 años y los jóvenes. Y hasta que no tengamos conciencia de eso, creo que no vamos a cambiar nuestros hábitos. No puede ser que hace, ¿cuánto venimos hablando de esto? 10 años más o menos, y seguimos teniendo, por ejemplo, en Montevideo hicimos una medición el año pasado y estamos de que niños que viajan de forma segura son solo 3 de cada 10. 3 de cada 10 es muy bajo. ¿Sabes que sociológicamente, generalmente los cambios colectivos de una Sí. comunidad se calcula llevan 15 años? Sí, bueno, ojalá, mirá, A nosotros nos pasó, decía, sí. con el protector solar, Sí. que nos llevó más o menos 15 años realmente asumir que tenemos que tener un protector solar en el bolso que vamos a la playa. Sí. Te digo que quedan 4 años. Nos quedan 4 años, pero es sin duda que preocupante, es sí, preocupante claro. porque digo, basta con pasar por una sala de emergencia y cuando hay una situación crítica, uno ve los padres, ve a los niños cuando están interviniendo y es tan doloroso y a veces decís, pensar que lo podrían haber evitado con algo tan simple como usar correctamente, no sé, el booster, la silla, en vez de, como vos decías, esos colectivos de llevar, que son las famosas cadenas. No estoy en contra de las cadenas, porque perfectamente vos tenés 3 cintos atrás, podés llevar 3 niños, perfectamente. Lo que está mal es llevar 5 o 6 o meter un menor delante. Entonces, No, y otro tema que estamos hablando de la ciudad, donde aquí también se ve el panorama de las motos, pero quizás está mucho más presente por la solución que brinda en algunas localidades del interior. Muchas veces yo veo con Escosor los fines de semana, que quizás salgo de Montevideo, los niños sin casco entre medio de 2 adultos, Sí. por ejemplo, Sí. A veces más de un niño sí, incluso. ahí hay... A ver, hay también un tema de política de Estado. Hay que trabajar seriamente en políticas a largo plazo para hacer más accesible el transporte público, para ir desalentando el uso de la moto. La moto antes no existía, en algún momento apareció y vino para quedarse por 2 factores principales, porque es más barata que el transporte público y porque es más rápida de lo que es punto a punto. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar. Yo tengo mucha esperanza, no sé si se acuerdan que nosotros el año pasado, en diciembre, generamos un convenio con todos los partidos políticos previo a las elecciones, donde acordaron primero dotar de presupuesto a la UNACEB, porque no puede ser que no tenga presupuesto para trabajar, y después de hacer un plan a 10 años y un plan serio que sea transversal, que sea una política de Estado. Indudablemente le vamos a estar respirando en la nuca a todos ahora para que ese plan se ponga en práctica, porque creemos que es la oportunidad. Siempre los cambios de gobierno ayudan a eso. Una pregunta puntual y práctica. Sí. Vemos cómo de repente hay un aumento, ¿no? Las cámaras están en todas partes, ¿no? Han cambiado Sí. el tiempo de traslado de un lugar a otro, donde Sí. decimos 20 minutos. Ya no importa si hay un auto o 100 autos en el tránsito, si es la hora pico, vos no podés ir en más de 45 o más de 60 en algunos lugares, y ese es un límite real. Sí. Pero te pregunto, al haber más cámaras y menos presencia de inspección en algunos puntos, ¿cómo se inspecciona la gente que lleva silla o no lleva silla? Ya que las cámaras no pueden avisar que la persona está llevando niños sin la sujeción infantil. Bueno,
Hay tecnología para eso. Ya hoy hay tecnología que te detecta si estás usando, hay cámaras que te detectan si tenés puesto el cinto o no, si venís hablando con el celular. Hay tecnología para eso. Pero que aquí en no, Uruguay. no en Uruguay, pero se podría ir a empezar ¿cómo es? A incorporar. Igual lo que nos hizo las cámaras en Montevideo es nos descomprimió, por ejemplo, la tarea de los inspectores de tránsito. Entonces ahora ya el tema de velocidad ya no lo salen a controlar y pueden controlar otras cosas. Y esa es la medida más eficiente. El primer año que pusieron las cámaras, que fue en el 2017, bajaron un 40% las muertes en el tramo de la Rambla que pusieron las cámaras. Entonces, yo creo que como población no deberíamos, pero ni chistar, al contrario, deberíamos agradecer de ese tipo de medidas. Deberíamos festejar el cumpleaños de esas 40% de personas que no fallecieron. Exacto. Y bueno, yo vengo de Suecia, que fue la conferencia más grande ahora en Estocolmo de la seguridad vial. Todos los ministros de transporte del mundo estaban. Única representante de nuestro país. Lamentablemente fue la única de Uruguay que estaba junto con el embajador uruguayo que estaba en Estocolmo. Pero no fue nadie de acá y eso me duele mucho porque las cifras demuestran que estamos en una situación de crisis y deberíamos estar presentes ahí. También lo que les voy a decir, y en eso sí Uruguay está alineado en esa tendencia, y yo veo que hay mucha resistencia, que es la reducción de la velocidad. Esa es la medida que más impacto genera en las muertes. Ya hay ciudades que están a 30 kilómetros por hora y eso fue como el gran hito ahora en Estocolmo de reducir la velocidad de las zonas urbanas a nivel mundial. Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar acá muy fuerte exigiendo eso a nivel de las zonas donde están los vulnerables, ¿no? Las escuelas, después eso se expande a los teatros, a las universidades, cementerios, hospitales, y cuando querés acordar ya tenés casi toda la ciudad. La gente se enoja, pero la verdad, de transitar a 40 y a 30, si vos hacés la prueba, vos vas manejando y vas a 40 y bajás a 30, no te das cuenta de la diferencia. Pero si te atropellan a 40 y te atropellan a 30, la diferencia es abismal. Te pregunto, ¿qué es más eficiente como política de Estado? Vos decís, esto va a terminar cuando entendamos que es la principal causa de muerte de niños menores de 5 años. Eso lo entendemos todos y nomás de pensarlo, aunque no tengas hijos, se pone la piel de gallina. Sí. Pregunto si el miedo es una vía eficiente para cambiar de costumbres, para cambiar hábitos, ¿no? El hecho de, ojo, a tu hijo le puede pasar esto. El auto aparece al lado del peaje hecho pelota en exhibición. Pregunto si funciona el miedo, ¿verdad? El generar miedo en la gente como, de alguna manera, la forma de cambiar los hábitos de las ¿Sabés personas. que esa era una mirada que ya dejó de estar en práctica porque al final no funciona? Ahora el nuevo paradigma de los sistemas seguros lo que nos habla es decir, bueno, está bien, vos te vas a equivocar. ¿Está bien? Sos un ser humano y tenemos que aceptar que vas a tomarte una copa de vino, que vas a mirar el teléfono, que vas a salir un día peleándote con tu mujer y no vas a estar mirando hacia adelante, que no vas a respetar la velocidad, que no vas a chequear los neumáticos, no sé, un montón de cosas. Te vas a equivocar. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la infraestructura y la tecnología para mitigar el daño? Por ejemplo, el tema del cambio de los semáforos por rotondas. Si nosotros miramos las ciudades europeas, en todas las esquinas empezaron a quitar los semáforos y ahora hay rotondas. No es lo mismo chocar en este ángulo que chocar en una rotonda. Por ejemplo, las cámaras es tecnología aplicada para la seguridad. El sistema autónomo de frenado, el ABS, la alarma del cinturón que tanto te molesta. Bueno, eso es tecnología para que tú cambies el comportamiento. Entonces, yo creo que lo que tiene que venir por acá es un rol muy fuerte del Estado, o sea, muy, muy fuerte. Informar al consumidor, por ejemplo, cuáles son los autos seguros y no. Mejorar la infraestructura. Nuestras carreteras tienen un debe muy, muy grande, pero muy grande. Yo tengo que tener una carretera que si de repente vengo rápido, me distraje porque estoy cambiando un CD, yo qué sé, la radio, y me voy para afuera, bueno, tengo que tener un escape que me permita no volcar y reventarme. Tengo que tener columnas que puedan amortiguar el golpe y no las columnas que tenemos nosotros acá en Uruguay, que es concreto puro y que nos termina matando el golpe contra la columna. Entonces, creo que es mucho más allá, es un cambio de mentalidad. Nosotros trajimos al número 1 de la seguridad vial, que es uno de los pensadores de este paradigma, lo trajimos a Fred Whitman el año pasado, y es el que va a estar acompañándonos en este plan que vamos a hacer, que yo
tengo toda la fe porque vi un compromiso grande por parte de todos los partidos políticos y me parece que este tema por fin ya no se está politizando. Dani, en esta conferencia realizada en Estocolmo, se insta a hacer un abordaje de la seguridad vial también en función de temas como educación, cambio climático, equidad de género, y uno dirá, bueno, ¿cómo dialoga todo eso junto, más allá que son cosas que nos afectan en el día a día? ¿Qué te llevaste de ese postulado por abordar la seguridad vial desde muchos lugares? Mira, te lo traslado al tema del niño, por ejemplo. Acá en Montevideo el 6% de los niños se mueven en transporte escolar. ¿No? El transporte escolar o el transporte colectivo lo que hace es que muchas personas se muevan en un solo vehículo. Entonces ahí mejorás lo que es la parte del tránsito, vas a mejorar el tema de la contaminación, estás reduciendo la contaminación y vas a ser mucho más eficiente. Entonces, no es lo mismo tener una escuela donde tenés 500 alumnos y tenés el 60% que te va en auto y moto que tener casi todos que te vayan en transporte escolar. Entonces, una de las cosas principales es eso, es armar, como se ha hecho, Buenos Aires lo hizo muy bien, Chile lo ha hecho muy bien. Nosotros hicimos un intento y no nos salió muy bien, creo que no debemos bajar los brazos, que son los famosos corredores, ¿no? De transporte público, donde tenés distintas arterias que te conectan. Y, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió ahora en Estocolmo que vi que nosotros armamos las ciclovías y pensamos que nos vamos a trasladar en toda la ciudad en bicicleta o en monopatín, por ejemplo, ¿no? Como una forma más natural para nosotros movernos. Pero no se considera ese tipo de movilidad como una forma única. Vos tenés los corredores de los transportes colectivos, tenés las arterias que conectan, que pueden conectar con metros, trenes, según las ciudades. Y después vos tenés las bicicletas y los monopatines que te llevan a ese punto. Entonces, utilizás la bici un tramo cortito, capaz que son 5 cuadras hasta la parada del ómnibus. Entonces, esa forma de pensar y visualizar la movilidad entera en su conjunto es lo que te va a hacer, primero, que te muevas más eficiente, en menor tiempo, más barato y contamines menos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el cambio que me parece que Uruguay tiene que emprender y mirar más allá de los 4 años de gestión, porque en 4 años no se cambia. Ahora hablamos justamente de las diferentes formas de movilidad, como por ejemplo la bicicleta, el monopatín, etcétera, que hasta ahora de alguna manera se utilizaba como paseo, ¿no? En esta nueva etapa del Uruguay, ¿no? Antes era obviamente el vehículo de los albañiles, de la gente trabajadora, de la gente con pocos recursos, estoy hablando de la bicicleta. Hoy por hoy esto se ha transformado, ¿verdad? La bicicleta es otra cosa, y lo mismo el monopatín y otras formas. Esto de esas desinteligencias entre las empresas y la Intendencia de Montevideo con respecto al uso de los monopatines, porque por ejemplo ahora prácticamente que no se pueden utilizar. ¿Te parece que está alineado, ¿no? Con esta idea de hacer un tránsito diferente, un tránsito sustentable, un tránsito moderno? El tema es que todas estas cosas que van apareciendo van mucho más rápido que la planificación. Aparecen de golpe, apareció Uber, apareció esto, aparecen todas estas tecnologías o esta nueva forma de vivir viene mucho más rápido de lo que un gobierno puede armar la reglamentación y todo eso. Sin duda que hay que estar presente en las conferencias internacionales porque ahí es donde ves la tendencia. Yo hace 5 años cuando estuve en Brasilia, que tampoco había casi nadie de Uruguay, que era esta misma conferencia que fue hace 5 años, me acuerdo que el presidente de Volvo, por ejemplo, dijo, están todos hoy hablando de cómo reducir las muertes y estoy seguro que para el 2020 el eje de la discusión va a ser otro y no vamos a estar hablando solamente de cómo reducir las muertes. Y fue tal cual. Hoy se está hablando más de la movilidad compartida, se está hablando de la contaminación, se está hablando de los vehículos autónomos, ya se está hablando de las flotas, de cómo va el tema de los autos autónomos, cómo va a ir avanzando y va a empezar por el transporte público, después va a llegar a lo que es el transporte individual. Ya se está hablando de la transformación de las ciudades, donde tenés un 70% de movilidad a pie y en bici. Tenés ciudades, Londres, Ámsterdam, París la tenés, como decía, toda 30 kilómetros por hora. Entonces, todas estas cosas van tan rápido que si los uruguayos seguimos a la velocidad del mate, estamos muertos. O sea, la verdad que vamos a perder mucho progreso. Ya hoy estamos, más o menos hicimos un cálculo con los que trabajamos en esto, junto con Alejandro Furas de Latinencap y con todos ellos. Ya estamos unos 30 años atrasados en lo que tiene que ver seguridad vehicular y en un montón de políticas. Si nosotros no nos ponemos las pilas, vamos a seguir perdiendo nuestros jóvenes, porque nosotros hablamos de los 528 muertos. Imagínate que hubiesen muerto en Uruguay
El año pasado 528 por coronavirus. Imagínate los titulares cómo serían. Sí, ahí hablaríamos de epidemia, de fin, de crisis humanitaria, Estaríamos, sanitaria, todo. Imagínate, con tapabocas, todos, enteros en bolsas envueltos. ¿Ah? Y después, por cada muerto, más o menos, tenemos un herido. Perdón, por cada muerto tenemos 8 heridos. Entonces, nos focalizamos en los 528, pero ¿y después todos los que quedan con secuelas de por vida? ¿Eh? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con la calidad de vida? Con la atención con la psicológica. accesibilidad. Trata de agarrar un día, subite una silla de ruedas y recorrer la ciudad. ¿Cómo te va a ir? Te va a ir muy mal. No vas a poder transitar, las veredas están rotas. Y no es solamente acá, en muchas ciudades de Latinoamérica pasa. Transporte público es muy difícil subirte si estás en una silla de ruedas. Entonces, yo creo que no nos estamos tomando serio, y por eso yo decía que es importante la política de Estado y no hay que concentrarse tanto en generar solo el miedo y trabajar en cambiar tu comportamiento, porque por más que yo te cambie el comportamiento, un día te vas a distraer, te vas a salir de la ruta y te vas a encontrar con una columna de concreto, y eso no puede pasar. Bueno, en este año, más allá del compromiso de los partidos políticos y obviamente esperar que se le asignen recursos a una SEB, hay cambio de autoridades, Sí. por ejemplo, en materia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son las elecciones municipales también, donde allí hay diversas plataformas de mejoras en las ciudades. ¿Cómo va a ser la acción de la Fundación Gonzalo Rodríguez en función de estas instancias electorales? Vamos a hacer la misma estrategia que con el gobierno nacional. Ahora vamos a enviarles una carta a todos los precandidatos de las intendencias. Les vamos a poner a disposición las cifras de su departamento y el equipo técnico de la Fundación. Vamos a traer unos urbanistas. Hay 2 organizaciones en el mundo. Una se llama Embark y otra se llama Nacto. Me encanta. Ellos hicieron la transformación de Brasilia. Hicieron también la transformación de Buenos Aires, Bogotá. Y hacen con medidas de muy bajo costo y arrancan pintando las calles, las medidas que van a hacer y con macetas. Y te transforman la ciudad a este nuevo concepto con algo que es que no es permanente. Entonces los ciudadanos no se resisten, lo viven, lo ven, y después cuando se dan cuenta del beneficio, ahí viene la intendencia y puede hacer la obra pública. Esto lo que vamos a hacer, estos talleres, con todos los responsables de la obra pública, de las intendencias, porque una de las cosas que damos fe de ello es que en Uruguay falta conocimiento de las últimas prácticas. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en eso, capacitando también a los distintos directores de tránsito. Hay muchos cargos políticos y lo que tenemos que tratar de que, si son cargos políticos, darle la información necesaria para que sean más técnicos. Y una cosa, recordemos a todos los padres, las madres en este comienzo de clase, el punto de chequeo que ofrece la Fundación Gonzalo Rodríguez para revisar nuestro sistema de retención, los boosters, las sillas, todo. Es gratuito, está a disposición, es con agenda online. Quiero decir, no hay un impedimento. Gratuito no, creo que se cobran 300 pesos más o Bueno, menos, que es para la está campaña bien. que se hace online para difundir. Ok, Nani, pero lo decía como algo simbólico, pero bueno, es eso, digo, hay que agendarse, se Sí. sigue haciendo en Sí, el sí. Automóvil Club y Y hay varios más, ahora hay rotativos y en todo el país también, así que hay que entrar ahí en la página web de la Fundación y ven cuáles les queda más cerca. Pero sí, sin duda que es buenísimo, estamos haciendo como unos 2.000 vehículos por Buenísimo. año. Ahora, bueno, también estamos haciendo esto en Argentina, en Chile, lo vamos a hacer en Colombia también. La verdad que es algo que funciona mucho porque le da la oportunidad al padre, no solamente de instalar la silla, sino para mí lo más valioso es que entiende sobre los conceptos de seguridad y entiende sobre qué tan vulnerable puede ser un niño en un impacto. Y eso es lo más importante. Sin duda. Muy bien. Dani, Gracias. un placer. Gracias por haber venido a charlar a Buen Bueno, Día Uruguay un año muchas más gracias. y lo mejor para este 2020 para todos quienes trabajan y hacen en la Fundación. Dale, gracias.